Bien, entonces lo primero que vamos a ver son los componentes electrónicos. Y el primer componente electrónico que vamos a ver es el diodo, ¿eh? El diodo es un elemento que permite pasar solamente corriente en un solo sentido. O sea, la corriente convencional pasaría en este sentido que yo estoy señalando acá. O sea, a esto cuando nosotros ponemos el positivo de este lado y el negativo de este lado, le decimos que está polarizado en forma directa. Si ponemos el positivo de este lado, la corriente convencional no pasaría y por eso tiene esta marquita el diodo en la realidad, para saber que en ese sentido no conduce. O sea que un diodo, por ejemplo, cuando yo lo polarizo así en forma directa, se comporta como un cortocircuito. O sea que sea cual sea la tensión que le aplique, ¿no es cierto?, va a circular la corriente que el circuito le permita. El diodo no va a ser una barrera para la conducción de la corriente. Y cuando está polarizado en forma inversa, es como si fuese un circuito abierto. O sea, la corriente va a ser cero siempre, ¿eh? Eso es el diodo ideal. Ya vamos a ver lo que pasa en el diodo real. Bien, el símbolo es este, ¿no es cierto? Y polarizado directo es cuando el positivo está de este lado, la corriente convencional circularía en este sentido, ¿no es cierto? La equivalencia es el circuito cerrado. En realidad está conformado el diodo por dos cristales, un cristal que se llama P, ¿no es cierto?, que tiene portadores positivos libres, y un cristal N, o sea, y forman una juntura y el símbolo sería este. En realidad todos los diodos se fabrican como base teniendo al silicio, digamos. El silicio es un material que en su forma natural es aislante, no tiene electrones libres, entonces no puede conducir corriente. Y en realidad tiene un enlace estable, porque realmente para que el enlace sea estable se necesitan 8 electrones en la última órbita, o sea, en la órbita de valencia. Esto lo dice la química, ¿no es cierto? Pero en realidad el silicio tiene 4, pero su conformación como cristal hace que cada átomo de silicio reciba 4 electrones, digamos, de los átomos lindantes. Entonces forman lo que se llama un enlace covalente, ¿eh? Por eso es tan buen aislante el silicio. Ahora, si al silicio nosotros le ponemos átomos, digamos, o sea, le intercalamos, mucha gente lo llama impurezas, ¿no es cierto?, de otro tipo de material como el arsénico. Por ejemplo, el arsénico tiene 5 electrones en su última órbita y entonces estamos conformando un silicio tipo N, porque acá sobra un electrón que queda libre y ese electrón libre es como si fuera un material conductor. Ahora, la propiedad de los materiales conductores es que tienen electrones libres, o sea, en su última órbita tienen electrones libres. Entonces, al aplicarle a un conductor, digamos, una diferencia potencial entre sus extremos, los electrones libres corren, digamos, o sea, o se mueven hacia, digamos, hacia la parte donde esté el positivo. Bien. Ahora, si lo contaminamos con aluminio, el aluminio tiene 3 electrones, digamos, en la última órbita. Entonces ahora faltaría uno más para formar un enlace covalente. Entonces, a este hueco, digamos, este sería un portador positivo, o tendría portadores positivos libres acá, el tipo P. El enlace covalente acá estaría incompleto. Entonces, si nosotros tomamos ahora un material, digamos, o silicio tipo P, o sea que tiene portadores positivos libres, y un silicio tipo N que tiene portadores negativos libres, y los unimos, o sea, vamos a hacer un diodo de unión, lo que se forma es lo siguiente.
O sea, al principio, cuando se juntan estos dos materiales acá, hay electrones que pasan para el otro lado, digamos, para el lado P, y se combinan con los huecos que había libres acá, y lo mismo pasa con las cargas positivas, los huecos para acá se combinan con los electrones. Y esto va a formar lo que se llama una barrera de potencial. O sea, lo que parecería que al principio iba a ser continuo, que iban a pasar de un lado al otro, pasan hasta un determinado momento en que el potencial, acá se forma ya un campo eléctrico, porque estas cargas, acá estaba neutro normalmente, pero ahora acá, al combinarse, acá hay una zona negativa y acá hay una zona positiva. Por lo tanto, hay un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico se opone, digamos, a la fuerza de difusión de las cargas libres. O sea, cuando se equipara, digamos, la fuerza de las cargas libres, ¿no es cierto?, la fuerza de difusión con la fuerza del campo eléctrico, se establece lo que se llama una barrera de potencial o una zona que le llaman también de agotamiento, porque acá no habría cargas libres, o también zona de depresión, otros libros lo llaman como zona de depresión, porque acá no hay cargas libres, ya se han combinado y se ha formado esta barrera. Ahora, si yo a ese diodo, digamos, lo polarizo en forma directa, o sea que le pongo el positivo, ¿no es cierto?, del lado del material P y el negativo del lado del material N, lo que hago es, por ejemplo, las cargas positivas de acá, ¿no es cierto?, van a circular hacia acá y van a achicar esta barrera, ¿no es cierto?, de este lado, y lo mismo va a pasar por este lado, las cargas negativas van a achicar la barrera de este lado, y la zona de agotamiento se disminuye. Y esta zona de agotamiento ya vamos a ver que tiene una determinada tensión para un determinado material. Si hago lo contrario, ahora doy vuelta a la fuente y pongo el positivo para el lado de N y el negativo para el lado de P, lo que hago es incrementar, ¿no es cierto?, la zona de agotamiento, la zona de barrera, y esto va a ser imposible, digamos, que circulen cargas de un lado al otro. La barrera ya es muy grande. Va a haber una pequeñísima corriente que se llama corriente inversa, que es del orden de los nanoamperes. Ya vamos a ver qué valor tiene. Ahora, la característica del diodo varían con la temperatura. Esto es muy importante para tener en cuenta. Cuanto mayor sea la temperatura de la unión, ¿no es cierto?, mayor es el número de electrones libres, por lo tanto, mayor la corriente. O sea, llega un momento que la corriente, digamos, es tan intensa que destruye la barrera. Y en general, en el germanio se produce esto a los 75 grados centígrados y en el silicio a los 200 grados centígrados. Esta es la razón por la que todos los diodos son de silicio, porque soportan mucho mayor temperatura. Los de germanio se usaban antiguamente o solamente en algún caso muy especial. Cuando yo lo polarizo en forma directa, un diodo, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos representada la corriente que circula por el diodo, ¿no es cierto?, en miliamperes, y en este lado la tensión que le aplico al diodo en voltios. O sea, cuando yo voy aumentando la tensión, ¿no es cierto?, hasta acá la corriente es cero, ¿no es cierto? Sigo aumentando la tensión y es cero, y llega un momento entre los 6 y los 8 voltios, fíjense más o menos los 7 voltios, 0,7 voltios, se produce, digamos, automáticamente la conducción, y la conducción prácticamente es como si fuera un circuito cerrado. ¿Qué ha pasado acá? Se ha vencido esa barrera que nosotros teníamos acá en el diodo en forma directa, y que aproximadamente se vence a los 0,7 voltios, ¿no es cierto?, en el caso de silicio. Ahora, si aplicamos la tensión en sentido contrario, ahora aplicamos tensión negativa hacia este lado, empezamos a aumentar la tensión negativa. Acá al principio hay una pequeña corriente que es del orden de los 10 nanoamperes. Nanoamperes quiere decir 10 a la menos 19, 10 a la 9, perdón. O sea que yo tendría 0,801, acá como tengo 10,
la cantidad esa sería 0,701. Esa es la corriente que conduce en forma inversa un diodo, prácticamente nada. Pero si yo sigo aumentando, ocurre una característica que llega un momento, ¿no es cierto?, en que directamente empieza a conducir, y esto es una avalancha, o sea, la corriente en forma negativa crece, digamos, indefinidamente, o sea, si no saco yo la tensión, y el diodo se rompe, o sea, se rompe la barrera, se rompe ya como aislante, como cualquier aislante, llega a una tensión en que se rompe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando yo estoy trabajando en un circuito con diodos, que la tensión negativa, digamos, no la tengo que sobrepasar si no ocurre esto. Entonces, las características del diodo, tenemos que tener dos cosas en cuenta, ¿no es cierto? Para no provocar la destrucción del diodo. Primero, que la tensión inversa no supere esa tensión de ruptura que acabamos de ver, y tampoco que cuando yo lo conecto en forma directa, que la potencia máxima nominal del diodo, que me lo da el fabricante, no supere el valor de la potencia máxima en el circuito que yo lo estoy utilizando.